Televisa presenta una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la perfección en la industria de la piratería. Producción Shark. En MP3. Si no le contesto se desespera. Piensa que como te estoy haciéndolo. Hablemos de Émile Durkheim. ¿Sabías que nació el 15 de abril de 1858 en Épinal, Francia? Falleció el 15 de noviembre de 1917 en París por un derrame cerebral. Marginado por el ascenso del nacionalismo de derechas durante la Primera Guerra Mundial y abrumado por la muerte de su hijo en el frente de 1916. Es importante mencionar que fue un sociólogo y filósofo, obviamente francés, quien se convirtió en una de las personas más importantes para la sociología. Incluso sabemos que fue uno de los padres fundadores de esta. Pero primero empecemos diciendo quién fue él. Él fue hijo de una larga familia rabina. Estudió en la Escuela Normal de París, terminando su licenciatura en filosofía. Al finalizar inició una carrera docente en diversas ciudades francesas, pero después se trasladó a Alemania para conocer los métodos de la psicología experimental de Wilhelm Wundt. Algo muy importante de destacar es que Émile se interesó mucho por las ciencias sociales después de leer a Auguste Comte y Herbert Spencer. Durkheim consideraba su libro de Societas Animal como el capítulo primero de la sociología, ya que él se formulaba una gran calidad de la naturaleza sui generis de lo social, ya que también se estudiaban los hechos de ese carácter, no solamente para mostrar la simetría de un determinado sistema filosófico, sino también para establecer principios científicos. Émile, a lo largo de su vida profesional, creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Poitiers en 1895, publicando las reglas del método sociológico. Un año después, en 1896, creó la primera revista dedicada a la sociología. Este sería un suceso muy importante ya que marcaría un antes y un después. Fue influyente en su monografía llamada El suicidio, hecha en 1897. Un estudio de los tipos de suicidios de acuerdo a las causas que lo generan fue pionero en la investigación social, ya que sirvió para distinguir la ciencia social de la psicología y la filosofía política. Poniendo en contexto lo antes dicho, Durkheim tenía dos ideas fundamentales, las cuales por lo menos pueden imputarse al padre de la psicología francesa contemporánea. Una era la importancia de los aspectos no conscientes de la actividad humana y la otra era el principio de que el estudio de lo patológico arroja viva luz sobre la naturaleza de lo normal. En la primera de estas ideas se apoyó Durkheim para atacar las teorías finalistas del comportamiento social y utilizó la segunda en su intento de construir una ciencia positiva de la patología social. Al paso de los años se fue sabiendo que los sociólogos anteriores veían y trataban a la sociología como acercamientos psicológicos u orgánicos y no como realmente era, un ámbito autónomo de investigación. Émile concibe la existencia de fenómenos específicamente sociales, mejor dicho, hechos sociales, los cuales estos constituyen unidades de estudios, las cuales no pueden ser abordadas con técnicas que no sean específicamente sociológicas, al igual que al mismo tiempo redefinió la sociología como la ciencia que tiene como objeto el estudio de estos hechos. Durkheim tuvo un impresionante análisis, el cual definió los hechos sociales en las reglas del método sociológico, como los modos de actuar, pensar y sentir exteriores al individuo, los cuales poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él. Estos hechos sociales, si bien son sabidos, existían con anterioridad al nacimiento de un individuo en determinada sociedad y por lo tanto son exteriores a él. Estos forman parte de los colectivos de la cultura de la sociedad, los cuales son coercitivos, refiriéndome a que los individuos se educan conforme a las reglas que la sociedad impone, por el simple hecho de nacer en esta. Para entender otra cosa que pasó en los planteamientos de Durkheim sobre la sociología fue la publicación de la teoría del origen de las especies de Charles Darwin, la cual provocó un replanteamiento radical de muchas ideas comúnmente admitidas, sobre todo en Gran Bretaña, donde algunos trataron de elaborar un modelo de evolución orgánica aplicable a muchas otras disciplinas a partir de la obra de Darwin. Uno de estos fue el filósofo y biólogo Herbert Spencer, el cual ya sabemos que fue inspiración de Durkheim para estudiar más sobre la ciencia social, el cual es el que equipara el desarrollo de la sociedad moderna a la evolución de un organismo dotado de órganos, con funciones diferentes y estableció así un modelo organicista para las ciencias sociales.
La velocidad de la industrialización, según Durkheim, había obligado a la sociedad moderna a una división del trabajo tan rápida que la interacción social no se había desarrollado lo suficiente para llenar el hueco dejado por la pérdida de conciencia colectiva, ya que los individuos se sentían cada vez más desligados de la sociedad y especialmente de la especie de guía moral que antes ofrecía la solidaridad. A esta pérdida de normas y valores colectivos, y llamada también desmoralización individual, Durkheim lo decidió nombrar anomía en su estudio de la tipología de los suicidios, ya que ésta mostró la importancia de la anomía en la desesperación que lleva a las personas a quitarse la vida. Según Durkheim, las verdaderas causas del suicidio son de naturaleza social. Una cosa de estas podríamos decir que es la falta de integración, ya que permanecen desconocidas incluso para el mismo suicida. El hecho de que la tasa de suicidios fuera inferior en comunidades con firmes creencias colectivas como entre los católicos confirmaba para Durkheim el valor de la solidaridad para la salud de una sociedad. También podemos saber, más bien sabemos, que para Durkheim todo lo que se refiere al fenómeno religioso conlleva siempre una tajante división de la realidad de dos ámbitos, lo sagrado y lo profano. El conjunto de todas las cosas reales o ideales pertenece a una de estas dos esferas, las cuales a su vez se excluyen radicalmente, no por el hecho de que una cosa esté subordinada a otra, más bien será sagrada en relación a la primera, ya que lo característico de lo sagrado en relación a lo profano es su heterogeneidad absoluta, su falta de cualidades comunes, ya que en esta podemos ver que las energías que actúan en una de las esferas no son las mismas encontradas en la otra, acrecentadas o atenuadas, sino que son de naturaleza distinta. Pese a la rígida separación establecida entre lo sagrado y lo profano, el mismo Durkheim reconoce que esta distancia no puede ser tan grande que impide toda comunicación entre las dos esferas, puesto que lo sagrado no serviría de nada si no pudiera entrar en relación con lo profano. La comunicación entre ambos universos es posible, incluso necesaria, pero exige una serie de precauciones, por lo que se realiza a través de relaciones de tipo ritual. Esta condición pone de manifiesto la dualidad esencial de los ámbitos. Por ello, el paso del estado laico, o mejor dicho, profano, al estado sacerdotal, o mejor dicho, sagrado, se efectúa en todas las religiones a través de un rito de iniciación. Disciplina académica. Si podemos darnos cuenta, Durkheim basó sus ideas en la búsqueda rigurosa de pruebas empíricas como estudios de casos y estadísticas. Una de las cosas por el cual se le reconoce mucho fue su principal legado, y este fue el establecimiento de la sociología como disciplina académica en la tradición positivista de Comte. Pero el enfoque positivista de Durkheim fue acogido con escepticismo. Los pensadores de tendencia marxista rechazaron la noción de que algo tan complejo e impredecible como la sociedad humana fuera compatible con la investigación científica, y por esto su concepto de hecho social con realidad propia y separada del individuo fue descartado y su enfoque objetivo criticado por limitarse a explicar los fundamentos del orden social sin proponer nada para cambiarlo. Según como lo veía Durkheim, el Estado se define por las funciones que cumple, que deben ser limitadas, ya que no tienen que manejar los lazos sociales ni la conciencia colectiva. Por eso él decía que el Estado es un tipo de conciencia colectiva, pero no la concentra toda. Por eso mismo, Durkheim trataba, o mejor dicho, entendía los conflictos como anomalías dentro del avance hacia el orden y el progreso, dos ideas centrales en las concepciones de la sociedad de aquella época. Una de las frases que menciona en una de sus obras y a lo largo de su vida, que realmente nos pareció interesante, fue la de amar la sociedad es amar algo más allá de nosotros mismos y algo en nosotros mismos. Esta frase consistía en que Durkheim decía que la influencia que puede tener la sociedad en las personas, sabiendo bien que la sociedad existe más allá de nosotros mismos, es decir, la sociedad es mucho más que los individuos que la componen. La sociedad tiene una vida propia, que se extiende más allá de nuestras experiencias personales, y por eso mismo es que la sociedad tiene el poder de determinar nuestros pensamientos y acciones. Es nuestro deber intentar convertirnos en un ser humano completo que se baste a sí mismo, o ser solo parte de un todo, el órgano de un organismo. La sociedad no es una mera suma de individuos, sino que el sistema formado por su asociación representa una realidad específica con características propias. Para terminar, sabemos que Emil Durkheim es realmente alguien demasiado importante en la sociología, y sus obras y todos sus logros que tuvo en su vida lo comprueban. Las obras que realizó son La división del trabajo social, 1893, su tesis doctoral; Las reglas del método sociológico, 1895;
El suicidio, 1897. La educación moral, 1902. Las formas elementales de la vida religiosa, 1912. Lecciones de la sociología, 1912.